día, bienvenidos, bienvenidas a este primer foro de responsabilidad empresarial, derivado del foro de líderes ciudadanos en pro de la cultura de la legalidad, que en noviembre pasado tuvo lugar aquí mismo en el Tecnológico de Monterrey, y del cual se derivaron algunas acciones específicas, dentro de las cuales se enmarca el foro que hoy día se hace realidad. Mi nombre es Gabriel Cavazos, soy director asociado de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, y me da mucho gusto darles la bienvenida. Está con nosotros la doctora Lourdes Dieck, rectora de las Escuelas Nacionales de Posgrado, EGAP y EGADE, del Tecnológico de Monterrey, y damos la bienvenida en general a líderes empresariales, académicos, rectores, sociedad civil en general interesados en este importante tema. Sin mayor preámbulo, le quisiera pedir al arquitecto Antonio Elosúa Muguerza, quien ha sido el promotor y fundador de Líderes Ciudadanos en pro de la cultura de la legalidad, nos dé un mensaje de bienvenida y nos explique el propósito y el objetivo del evento del día de hoy. Arquitecto Elosúa, si es tan amable. Muy buenos días, ciudadanos, amigas, amigos todos. Hoy estamos reunidos para buscar soluciones a los problemas que como comunidad empresarial y sociedad estamos viviendo. Hace un par de generaciones de ciudadanos regiomontanos éramos reconocidos por su sencillez, su capacidad de trabajo, por su puntualidad, su hospitalidad. Éramos un ejemplo a seguir en todo México. Estábamos orgullosos de ser regiomontanos. En noviembre del año pasado tuvimos la primera reunión de líderes ciudadanos, donde se presentó una investigación de las causas por las que hemos perdido esta cultura regiomontana de legalidad, donde se analizaron 6 áreas de la sociedad: la familia, la escuela, el trabajo, los medios de comunicación, la administración pública, nuestras leyes y reglamentos. Llegamos a los siguientes acuerdos y conclusiones. Primero, todos somos culpables de lo que está sucediendo en nuestro Estado, pero también todos somos la solución. Y necesitamos comprometernos cada quien en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, a hacer un esfuerzo por volver a elevar los valores regiomontanos y recuperar el nivel de cultura de legalidad que hemos perdido. Una de las principales causas por la que hemos perdido nuestro nivel de cultura de legalidad es la corrupción. Y es algo que tenemos que resolver cada quien en nuestras empresas, pues hay corrupción entre empresas y gobierno y entre personas y autoridades. No es una tarea fácil, pero si queremos tener una sociedad sana y una comunidad en armonía, tenemos que hacer este trabajo en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo. Decía Confucio que es más fácil cumplir las leyes cuando hay buenas costumbres, y eso es parte de lo que hemos perdido en la sociedad. Y por eso día a día vemos que no se respetan nuestras leyes y muchos de estos crímenes quedan en la impunidad. Hoy tenemos como meta hacer un esfuerzo con nuestras asociaciones empresariales y nuestras cámaras, haciendo una campaña para nuestros asociados para terminar con la ilegalidad y la corrupción en nuestras empresas y en nuestra comunidad. El crimen organizado tiene toda una estructura organizacional, donde el común denominador es la corrupción y la ilegalidad. Es por esto que para contrarrestarla necesitamos organizarnos como sociedad y cada quien, desde su puesto, iniciar una lucha contra la ilegalidad y la corrupción. El gobierno municipal, estatal, así como el Poder Judicial, tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir nuestras leyes y reglamentos, y el hacer
un esfuerzo para terminar con la corrupción de todas las áreas. Pero para lograrlo necesitamos como sociedad estar unidos, para no prestarnos ni como empresa ni como personas al chantaje ni a la corrupción por parte de algunos malos elementos del gobierno. No hay que olvidar que ellos también son parte de nuestra sociedad y tienen la misma tarea que cumplir que el resto de nosotros. Yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a comprometerse a ser un buen ciudadano. Y para ser un buen ciudadano hay que cumplir puntualmente con nuestras leyes y reglamentos, decir no a la mordida, no a la impunidad, decir no al chantaje, decir no a la ilegalidad. Para eso están las asociaciones y nuestras cámaras, para que organizadamente nos apoyen en cualquier intento de corrupción o chantaje con que nos amenacen. Hay muchos ejemplos de que cuando la sociedad se organiza y exhibe a las personas que intentan el chantaje o la corrupción, se desmorona el abuso de poder y estas personas no tienen otra opción que atenerse a nuestras leyes y a nuestros reglamentos. No hay que olvidar que la denuncia de cualquier ilegalidad es el inicio para poder terminar con la corrupción. Nosotros somos empresarios, tenemos una tarea muy importante que hacer dentro de nuestras empresas, que es el formar una cultura en el trabajo de valores y con compromisos, porque como sociedad tenemos la obligación de ayudar a nuestra comunidad más necesitadas, brindándoles oportunidades de superación, educación, valores, de mejorar el entorno donde habitamos y donde trabajamos. Ser empresario es una gran responsabilidad. Estamos obligados con todos nuestros empleados de fomentar una cultura de legalidad, el respeto a los valores humanos, el promover entre ellos el compromiso con su comunidad. Recuperemos el orgullo de ser regiomontanos. Trabajemos todos unidos y organizados. Y estoy seguro que con el apoyo de todos los aquí presentes vamos a lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Elosúa. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la ingeniera Marta Maqueo, a Carlos Lugo, a Ramiro García y a todas las demás personas que han estado involucradas en la organización de este foro de responsabilidad empresarial. Y pasaríamos ahora a nuestra conferencia magistral, que el día de hoy está a cargo del doctor Jesús Viejo González, sobre el tema de cultura de la legalidad y desarrollo económico. Jesús Viejo González es miembro del Consejo de Administración de Embotelladoras Arca desde 2007, presidente ejecutivo y vicepresidente del Consejo de Administración del Grupo Convex, consorcio empresarial que agrupa la operación de un centro de convenciones, teatro, un hotel y spa y una planta panificadora industrial. Ha sido consejero propietario de Caintra, Coparmex, Filantropía Cruzada Cabal, Pronatura, Grupo Index y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Fue economista en jefe de Alfa y vicepresidente de Investigación Económica para Mercados Emergentes en Goldman Sachs en Nueva York. Es actualmente presidente del Club de Exalumnos de Harvard en Monterrey y del capítulo Monterrey del Safari Club Internacional. Es miembro del Consejo Consultivo de la carrera de Economía aquí del Tecnológico de Monterrey, egresado de nuestra escuela, con maestría en Política Pública por Harvard y doctor en Economía por la Universidad de Boston. Ha tenido actividad docente tanto en Harvard como en Boston University, y desde su regreso a Monterrey en la maestría en Economía de la Escuela de Graduados de este Tecnológico de Monterrey desde 2007. Sus artículos académicos han sido publicados en varias revistas y en el extranjero. Le damos la bienvenida a Jesús Viejo González como conferencista magistral en esta ocasión. Adelante. Muy buenos días. Quiero agradecer a don Antonio Elosúa la invitación para hacer una exposición en este importante evento. La semana pasada comíamos Julio Vargas, don Antonio y yo, y platicábamos un poco acerca de los objetivos de este movimiento que don Antonio encabeza. Y a la hora de aceptar su amable invitación,
para dar una ponencia, me atreví yo a sugerirle que quizá convenía no dar la típica conferencia sobre la actualidad económica y el entorno global, sino aprovechar una rareza que es que yo en mi tesis doctoral tuve oportunidad de trabajar con muchos datos sobre crimen, que es una forma de ausencia de la legalidad. Y le dije, ¿qué tal si aprovechamos pues el tema y la filosofía de este movimiento para hablar un poco sobre la relación que existe entre los procesos de desarrollo y la ausencia de la legalidad, en particular del crimen? Y eso es un poco la agenda para el día de hoy. Es un poco ambiciosa porque les voy a dar un pequeño tour por toda la literatura económica sobre crimen y desarrollo, pero esperemos que en la sesión de preguntas y respuestas podamos aterrizar muchas cosas, ¿no? Entonces, si me permiten. Bien, me gusta empezar por las conclusiones y dejar algunas definiciones muy claras para ver lo que vamos a platicar. Después voy a empezar con una cosa un poco abstracta, pero es importante, si les voy a dar un tour por la literatura económica sobre crimen y desarrollo, que entendamos cómo piensa un economista acerca de este tema. Después hablaremos un poco acerca de las hipótesis que se ha planteado la ciencia económica acerca de cuáles son los determinantes del crimen. Y aquí me voy a estar refiriendo mucho a crimen, haciendo alusión a que es la ausencia de la legalidad. Es más difícil correlacionar legalidad, que es un concepto difícil de medir, con el progreso económico, que el crimen, que sobre todo en ciertas vertientes de crimen es medible, ¿no? Después vamos a hacer una exhaustiva revisión de la experiencia internacional, es decir, una muestra de 70 países. Vamos a ver cómo se correlacionan ciertas tasas de criminalidad con niveles de progreso económico. Vamos a platicar un poco del caso mexicano, que ahí están mis 20 centavos de aportación a la literatura económica de esta materia, porque mi tesis fue precisamente, un capítulo de mi tesis fue sobre la criminalidad en México. Y si queda tiempo, y dado que invitaron a un economista, pues hablamos, si quieren, del tipo de cambio, ¿no? O cosas menos predecibles. Bien. El objetivo de la charla es darles una exploración de la relación que existe entre la ausencia de la legalidad, a la cual yo me voy a estar refiriendo como crimen, y las métricas de desarrollo económico desde una perspectiva internacional. La ONU define muy claramente lo que es el crimen. Es un acto u omisión que viola una ley para la cual existe una pena en el sistema jurídico. Y la conclusión, y voy a aprovechar que estamos ante un foro principalmente de empresarios, para decir que el progreso económico está negativamente correlacionado con el crimen. Eso debería ser obvio para todos nosotros. Como vamos a ver durante la presentación, una correlación no necesariamente implica una causalidad, es decir, no está claro qué causa qué. Si la ausencia de desarrollo promueve la ilegalidad o si la ilegalidad es conducente al subdesarrollo. Y aunque no está presente, aunque no está claro todavía en la literatura cuál es la causalidad en esa relación, yo creo que sí está muy claro que la inversión y la creación de oportunidades debe ser la parte de la solución para combatir los índices de criminalidad y para fortalecer el Estado de Derecho. Bien, y aquí por favor no se me vayan a asustar, es la manera más concreta en la que pude pensar para exponer cómo piensa un economista en su manera más básica acerca de lo que es o cómo modela la ausencia de legalidad en una economía. Partimos de un artefacto un poco artificial que utilizamos los economistas, que le llamamos agente racional. Este agente racional, irónicamente, es un ser amoral. Y digo irónicamente porque Adam Smith, 25 años antes de escribir La riqueza de las naciones, escribió la teoría de los sentimientos morales. Sin embargo, los economistas neoclásicos utilizamos mucho este artefacto para definir el comportamiento humano. Es decir,
cuando una persona elige cómo distribuir su tiempo, no incorpora ninguna otra consideración más que su interés propio y no hay consideraciones morales. Obviamente es un vehículo abstracto y lejano a la realidad, pero es lo que se utiliza convencionalmente. Entonces, si pensamos en este artificio de la gente racional, las personas se ven ante la posibilidad de ubicar su tiempo entre actividades legales y actividades ilegales. ¿Ok? La actividad legal, uno va a optar por ella de acuerdo al valor esperado que se tiene de sacar provecho de esa actividad legal. Una vez más, esto se va a poner más interesante, es nada más para poner un marco de referencia. Y la actividad legal se va a realizar de acuerdo al valor esperado de desempeñar esa actividad legal, menos la probabilidad de que te pesquen, ¿verdad? Entonces, así piensa un economista acerca del crimen, sin implicaciones culturales o morales. Obviamente, estas van a jugar un rol súper importante para las soluciones de las que vamos a hablar, pero en el modo más abstracto este es el modelo, ¿no? Entonces, alguien escoge entre estas dos cosas de acuerdo al valor que le genere en su utilidad. Entonces, ¿cómo pensaría un economista o cómo se organiza la literatura económica para explicar lo que causa la ausencia de legalidad? O subimos X, que es progreso económico, inversión, generar educación que le haga a la persona pensar que vale la pena trabajar porque aspira a salarios más dignos, y muchas otras variables socioeconómicas de las que vamos a hablar aquí. Por otro lado, hay que bajarle el valor esperado a la actividad ilícita, subir la probabilidad delta de que te pesquen y también subir la pena. Y hay toda una literatura acerca de esto de las penas y el efecto en el crimen. No vamos a entrar a detalles, siempre nos podemos juntar en otra ocasión. Pero bien, estas cosas del lado derecho de la ecuación tienen que ver con el sistema jurídico, con la aplicación de la ley y con variables socioculturales que la gente incorpore en sus decisiones para frenarlos el optar por la actividad ilícita. Ok, una vez establecido este marco de referencia, vamos a ver, o les voy a decir cómo se ha organizado la literatura económica, académica, para explicar los determinantes del crimen. Y una vez más hago referencia, determinantes del crimen es la proxy que utilizo yo para hablar de la ausencia de la legalidad. Es difícil medir legalidad, pero tasas de homicidios las podemos medir muy bien. Y debo decir una cosa más, las tasas de homicidio, en lo que yo he estudiado sobre estadísticas de crimen, están altamente relacionadas con cualquier otro tipo de delito, patrimonial, corrupción, etc. Entonces es una buena proxy para hablar en general de ausencia de legalidad. Bien, el modelo que se le atribuye a un economista de la Universidad de Chicago, a Gary Becker, se desarrolló a finales de los años 60, no nos predice per se una relación entre desarrollo económico y crimen. No está claro qué causa qué. Eso ha dado paso a que la literatura busque muchas explicaciones y trate de encontrar empíricamente qué causa qué. Entonces, si juntamos la literatura, la podemos dividir en 4 grandes hipótesis, es decir, 4 grandes explicaciones de lo que explica los determinantes del crimen. La primera hipótesis es precisamente el paradigma de Becker. Becker, en los 60, sugería que la respuesta al crimen es mejorar salarios vía educación y provocar mayor progreso económico. Eso per se era conducente a reducciones en tasas de criminalidad, reducciones en corrupción, etc. Es decir, la causalidad, de acuerdo a Becker, es progresa económicamente y lo demás se resuelve. Hay otra hipótesis que habla de la inercia criminal. Esto es un trabajo un poco más moderno
y lo que prueba es que una vez que el crimen crece, por cualquier razón, después es muy difícil bajarlo. Y si los remonto al esquema que explicaba yo con anterioridad, eso se explicaría con que si tú eres una persona que incurre en actividad ilegal, aprendes a hacerlo. Y una vez que lo haces una vez, tu percepción de la probabilidad de que te vayan a cachar es menor y lo sigues haciendo. En lengua economista es learning by doing. Entonces hay una cierta inercia en los índices de criminalidad, lo que nos debe decir, porque lo vamos a mostrar empíricamente, que es necesario ser paciente cuando se atacan estos temas, porque sí hay también lo que llamamos los economistas una cierta persistencia en ese proceso. La hipótesis 3 es atribuida a un sociólogo y te dice lo contrario que Becker. Él te dice que la teoría se llama la teoría de la desorganización social o el urbanismo. Él dice, propio de todo proceso de modernización que tiene patrones migratorios, etcétera, va un debilitamiento en los lazos familiares y en los lazos sociales que eventualmente produce patologías sociales que conducen a crimen, ¿no? Entonces, esta hipótesis sugeriría que el progreso crea crimen, ¿verdad? Es a la que yo menos crédito le doy, pero en algunas naciones ha tenido validación empírica, ¿no? Finalmente, también un estudio moderno es la teoría de que no es el progreso económico en sí, sino la inequidad en el proceso de desarrollo. Y esta es una teoría que le podríamos llamar la teoría de la envidia. En lugares de grandes contrastes, las clases más desfavorecidas tienden a actuar por frustración con crimen. O, si lo ponemos en el esquema anterior, el valor esperado de Y en ese momento sería más alto, ¿no? Entonces, estas son las 4 hipótesis que me gustaría que mantuvieran en sus mentes a la hora de que veamos cómo se ven las cosas, las correlaciones en el entorno internacional. Desgraciadamente, van a ver que hay evidencia para todas y eso no nos debería de sorprender, por más que hemos intentado los economistas explicar el mundo con modelitos muy simples y muy sencillos, la realidad es que nunca hay un modelo que empate con todas las realidades, ¿no? Y hay que hilar fino en todos los detalles para atacar los problemas en cada caso específico. ¿Qué muestra la experiencia internacional? Y para esto voy a estar utilizando unas gráficas que, aunque no son mías, debo aceptarlo, estaban más actualizadas que las mías. Es el mismo análisis. Yo tenía esta información para el año 2004 y la información que les voy a estar dando es la información disponible para 70 países que tienen estadísticas relativamente homogéneas de tasas de homicidios. Y les recuerdo otra vez, no es pretender hilar fino en los homicidios, es utilizar a los homicidios como una proxy a la falta de legalidad, porque empíricamente los homicidios están altamente correlacionados con cualquier otro tipo de delito. Es raro el caso de ver un país que tiene altos índices de homicidios y muy bajos delitos patrimoniales, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, son 70 países con datos del 2007 que vamos a ver cómo se relacionan las tasas de homicidios con diferentes métricas del desarrollo económico. Bien, una primera conclusión que sería consistente con el paradigma de Becker, aquel que nos decía que el progreso eventualmente disminuye la criminalidad o la ausencia de legalidad. Existe una relación negativa entre PIB per cápita y homicidios, ¿ok? A mayor PIB per